Buenas tardes, mi nombre es Jairo Pacanchique. En este video voy a hablar del factorial de un número, permutaciones, variaciones y combinaciones. Bueno, el factorial de un número es la multiplicación de los números que van de 1 a dicho número, que sería de una forma ascendente, o de una forma descendente, que sería del número hasta 1. Para denotar un factorial se utiliza n y signo de exclamación. Como tal, aquí podemos ver eh, la, la forma ascendente, que es de 1 hasta el número que deseemos hallar su factorial. Y como ejemplo coloqué 5 factorial y lo realicé de la forma descendente. Como tal, esto nos va a dar 120. Bueno, eh, las permutaciones. Las permutaciones son eventos de tipo multiplicativo donde el número de posibilidades va disminuyendo y si importa el orden, una permutación es un arreglo de un conjunto de objetos en un orden definido. Este consta de dos subdivisiones. La primera es permutaciones sin repetición. Son los distintos grupos de elementos de n elementos distintos que se pueden hacer, de forma que los grupos se diferencian únicamente en el orden de colocación de los elementos. Se representa con la denotación Pn, que es igual a n factorial. En este caso, de las permutaciones sin repetición, se van a tomar todos los elementos del conjunto. Como ejemplo tenemos que de cuántas formas se puede salir a la pizarra los 12 alumnos y alumnas de una clase, si deben salir una vez nada más. Entonces, como tal, en este ejemplo estamos tomando todos los 12 estudiantes. Entonces, como tal, nuestro conjunto n va a ser igual a 12. Entonces aquí tenemos que P12 es igual a 12 factorial. Al realizar la operación nos va a dar que los alumnos tienen 4.479.001.600 formas para poder pasar a la pizarra. Permutaciones con repetición es donde el primer elemento se repite n1 veces, el segundo se repite n2 veces y el último se repite nk veces. Son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer de forma que en cada grupo cada elemento aparezca el número de veces indicado y que los grupos se diferencien únicamente en el orden de colocación de los elementos. Se representan de la forma como tal permutación, y acá seleccionamos los elementos que se van a repetir y el total de elementos que tenemos. Bueno, como ejemplo está que debemos formar números de 5 cifras utilizando exactamente 2 veces el 1 y 3 veces el 2. Como tal, nuestro conjunto general va a ser 5, que es la cantidad de cifras que se van a utilizar para este ejemplo. Bueno, aquí tenemos que permutación, y acá tenemos por ejemplo 3 corresponde al número de veces que se va a repetir el número 2 y este 2 corresponde al número de veces que se va a repetir el 1.
y acá tenemos al 5, que va a ser nuestro conjunto n. Entonces, como tal, tenemos igual que esto es igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Como tal, hacemos la operación. Se puede factorizar de esta manera para poder cancelar valores que estén iguales y disminuir de manera sustancial y que podamos realizar la operación más fácilmente. Ya como resultado nos va a dar que la cantidad de números que vamos a poder sacar de 5 cifras es 10, utilizando 1 y 2 con las distintas, la cantidad de veces que se nos ha indicado. Como tal, ya seguimos a las variaciones. Las variaciones es una ordenación de un número k o de r elementos del conjunto de n elementos, donde k pertenece a n. Este se subdivide en dos tipos. Uno es variaciones sin repeticiones y el otro es variaciones con repeticiones. Bueno, las variaciones y repeticiones son que k elementos son tomados de n en n de orden n. Son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer con los k elementos que tenemos. De esta forma, dos grupos se diferencian en algún elemento o el orden de colocación. Se representa por variación k n, y n siempre va a ser mayor que k. Entonces, como tal, acá tenemos la fórmula de variaciones sin repeticiones, donde que es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Para explicarlo tenemos un ejemplo que es: en una clase hay 24 estudiantes y se desean hacer elecciones para elegir a un representante y un suplente. Como tal, nuestro conjunto n es 24. Aquí estamos tomando a todos los elementos que son estudiantes, y k va a ser un subconjunto que va a ser igual a 2 porque estamos eligiendo a un representante y a un suplente. Bueno, como tal, realizamos las operaciones. Acá tenemos el número de estudiantes por factorial, y abajo vamos a restar ese conjunto con k. Como tal, esto nos va a dar un resultado de 552 formas en las que donde los estudiantes van a poder ser representante o suplente. Bueno, variaciones con repetición. Las variaciones con repetición de m elementos o k elementos tomados de n en n de orden n son los distintos grupos de n elementos iguales o distintos que se pueden hacer con los k elementos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento o en el orden de colocación. Se representa por las iniciales br y con nuestros conjuntos que son k y n. Bueno, como tal, su fórmula es br kn nuestros conjuntos, y como tal el conjunto k elevado a conjunto n. Tenemos un ejemplo que es: un profesor elige al azar a un estudiante para salir a resolver un ejercicio. Después repite el mismo procedimiento para corregir un segundo ejercicio, sin importar que se repita el estudiante. ¿Cuántas posibilidades hay para corregir los dos ejercicios si la clase tiene 24 estudiantes? Bueno, como tal, en este caso vamos a tomar el conjunto k, que va a ser los dos ejercicios, y se van a elevar a la cantidad del conjunto n, que en este caso son 24 estudiantes, y esto nos va a dar
que hay 16.777.216 formas para que, repitiéndose o no, los estudiantes puedan pasar a resolver los respectivos ejercicios. Listo. Las combinaciones. Las combinaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que no influye el orden en el que se colocan. Si permitimos que se repitan los elementos, podemos hacer hasta tantas veces como elementos tenga la agrupación. Ya como tal, en este caso, como pudimos ver en la anterior de variaciones, siempre se iba a tener en cuenta un orden específico para que no se repitieran o escoger directamente una clasificación especial. Acá nosotros en este tema ya no se tendrá como tal un orden específico. Bueno, las combinaciones tienen dos subdivisiones, que son combinaciones sin repetición y combinaciones con repetición. Bueno, las combinaciones con repetición se definen como las distintas agrupaciones formadas por cada elemento que pueden repetirse, eligiéndolos de entre los n elementos que disponemos, considerando una variación distinta a otra solo si difieren en algún elemento. No influye el orden de colocación de sus elementos. Nuestra fórmula es, bueno, CR, que es combinaciones con repetición, nuestros conjuntos K y N, que va a ser igual a que nuestro conjunto K más el conjunto N, menos 1 factorial sobre el conjunto N factorial por K menos 1 factorial. Para explicarlo, tenemos en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? En este caso no se van a tomar todos los elementos, nos están pidiendo solo que tomemos 4 elementos de los 5 que hay. Como tal, el orden no importa, entonces no importa que la persona saque 2 botellas de agua y 2 de gaseosa, o 2 de gaseosa y 2 de agua. Como tal, el orden no es muy importante en este tema. Entonces, como tal, ya se encuentra desarrollado nuestro ejemplo, donde pues combinaciones con repetición, nuestro conjunto N, que es el número de botellas que debemos sacar, y el número de elementos K del conjunto K que están disponibles. Como tal, entonces tenemos que 5 más 4 menos 1 factorial, esto dividido en 4 factorial por 5 menos 1 factorial. Todo esto nos va a dar 8 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial, con un resultado de 70 formas para poder sacar 4 botellas en diferente orden de los 5 tipos diferentes de botellas. Combinaciones sin repetición se definen como las distintas agrupaciones formadas con K elementos distintos, eligiéndolos de entre los elementos N de los cuales disponemos, considerando una variación distinta a otra si difieren en algún elemento. No influye el orden de colocación de sus elementos. Como tal, su fórmula es C igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Para esto tenemos el ejemplo de en una clase hay 15 alumnos, 15 alumnas y 10 alumnos, y tienen que formar grupos de 5 personas.
para realizar un trabajo, teniendo en cuenta que cada grupo debe estar conformado por 3 mujeres y 2 hombres. ¿De cuántas formas se pueden organizar? Bueno, como tal, acá nos están pidiendo, bueno, tenemos un conjunto que van a hacer las mujeres y otro conjunto que van a hacer los hombres. Entonces, como tal, en esta parte está, está desarrollado de la forma tomando en cuenta el grupo de las mujeres. Entonces, como tal, acá está que tenemos, bueno, están las 15 mujeres y el número de mujeres que se necesitan para formar los grupos. Como tal, tenemos que eh, la operación de 15 factorial, el número de mujeres, sobre 3 factorial, el número de mujeres a escoger, menos por 15 menos 3 factorial. Esto nos va a dar 15 factorial sobre 3 factorial por 12 factorial. Acá podemos multiplicar, bueno, realizar factorial hasta un número específico para que se pueda cancelar, para disminuir las variables y salir y sacar un resultado más rápido. Como tal, el total de mujeres, de formas de escoger las 3 mujeres, es de 455. Ya en esta parte tenemos, ya es por parte de los hombres, tenemos el grupo de 10 hombres y los dos que se van a seleccionar. Como tal, esto nos da un resultado de 45 hombres. De las 45 formas que se pueden escoger a los dos hombres del grupo de 10 hombres. Ya como tal, en general, lo que necesitamos es organizar el grupo de las 5 personas, donde van a haber 3 mujeres y 2 hombres. Ya como tal, tenemos el dato de las mujeres y el dato de los hombres. Entonces, como el grupo debe estar conformado por mujeres y hombres, se va a realizar una multiplicación o principio multiplicativo. De esta forma nos va a dar que tenemos 20.475 formas para conformar los grupos de 5 personas con 3 mujeres y 2 hombres. Bueno, muchísimas gracias.